primeramente tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Primero voy a iniciar brindando lo que son indicaciones respecto a la parte de proyectos. Si en dado caso estamos trabajando proyectos en el área de ciencias naturales, por favor pedirles de que a más tardar el día de mañana empecemos a enviar nuestras evidencias, tanto el video o en el caso de que estemos trabajando en portafolio fotográfico, pues me van a enviar eso respectivamente. Así que por favor, a los estudiantes que están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales, y de igual manera si conocemos de alguno, les informamos de que a más tardar el día de mañana es de enviar lo que es la evidencia del proyecto, por favor. Esa será la indicación de manera general, solo aplica para los estudiantes que están trabajando en mi área en particular. Tenemos la parte de la presentación, Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Callao. Tenemos la agenda de trabajo semanal que vamos a estar desarrollando en las 2 horas clases respectivamente. Para esta agenda de trabajo vamos a tener lo que son ciertas variantes, ya que para este día vamos a ver la parte teórica de un nuevo contenido y para la siguiente clase vamos a realizar una dinámica, que será una trivia educativa para cambiar la metodología de la clase y para que sea más dinámico y entretenido respecto a un juego. Ese juego es referente a quién quiere ser millonario, pues lo he adaptado a una trivia educativa, referente a una parte ya aplicada del tema que vamos a ver para este día. Tenemos dentro de la agenda de trabajo semanal lo que es el punto 1, presentación de la unidad 11, problemas ecológicos. En esta unidad vamos a hacer una indagación respecto a los problemas que atañen a nivel mundial como también a nivel de país. Vamos a analizar qué fenómenos inciden en los desastres climáticos, entre otros problemas que son de carácter ecológico y qué medidas puede tomar la sociedad para poder mitigarlos. Así que básicamente eso vamos a estudiar dentro de esta unidad 11. Luego tenemos en el punto 2 el desarrollo de contenido de aprendizaje, fenómenos y problemas ecológicos globales. Dentro de este contenido de aprendizaje vamos a hacer un estudio respecto a los fenómenos climatológicos que impactan de manera negativa en el medio ambiente, como lo es el cambio climático, el efecto invernadero y el albedo planetario, que son aspectos que están íntimamente relacionados a los cambios dentro del planeta Tierra. Así que básicamente eso vamos a estar estudiando en este contenido de aprendizaje, que es bastante interesante. Vamos a hacer el estudio desde la perspectiva de la física. Vamos a ver en qué consiste el cambio climático, asimismo el efecto invernadero, como también el albedo planetario, que son factores que están directamente relacionados a los problemas ecológicos globales. Luego tenemos el punto 3, que es el desarrollo de la trivia educativa. Como les mencionaba, para la clase de este día veremos la parte práctica diferente a este contenido de aprendizaje, algunos aspectos prácticos. Sin embargo, veremos de manera general lo teórico de los fenómenos y problemas ecológicos globales. Y para la próxima clase vamos a llevar a cabo esta trivia educativa. ¿De qué manera? Pues he adaptado lo que es el formato de la plantilla del juego de quién quiere ser millonario a la parte de la trivia, para hacerlo más dinámico, más interesante, y de esa manera aprendamos más referente a ese contenido de aprendizaje. Y que cabe recalcar que también es tomado en cuenta dentro del temario de la prueba Avanzo. Por eso es importante entrar a clase, porque sigamos en el proceso de continuidad educativa. Y por respecto a qué será la trivia educativa, pues a los efectos del cambio climático. Luego tenemos en el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos a cabo en cada una de las sesiones. Y como último punto tenemos el cierre de la jornada. Y de esta manera vamos a estar trabajando durante las 2 horas clases de la semana. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo a la unidad 11, que lleva por título problemas ecológicos. Así se llama esta unidad. Cabe aclarar de que es la última unidad del plan de estudio. Con esta unidad finalizamos ya todo el plan de estudio de ciencias naturales. Es la última unidad del área de biología y por ende del plan que hemos estudiado a lo largo del año. ¿Cuál será el objetivo de esta última unidad? Pues indagar y describir las causas y consecuencias de algunos fenómenos y problemas ambientales globales dentro del planeta Tierra
identificando las causas y consecuencias para proponer y divulgar acciones que ayuden a reducirlos. Por ende, dentro de esta unidad vamos a ver acciones, medidas, pero partiendo del estudio de las causas, que serán los fenómenos climatológicos como el cambio climático, el efecto invernadero, y veremos qué problemas ambientales llegan a ocasionar este tipo de fenómenos climatológicos. Así que eso vamos a estar aprendiendo dentro de lo que es esta última unidad de problemas ecológicos, todo relacionado a los problemas ambientales, como también a las causas que los producen, que son propiamente los fenómenos de índole climatológico. Muy bien, viendo visto las generalidades de la unidad, vamos a pasar al tema que vamos a desarrollar para este día, el cual lleva por título Fenómenos y Problemas Ecológicos Globales. Dentro de este tema vamos a hacer lo que es un estudio de la perspectiva global de cómo funcionan lo que son los problemas ecológicos y así también veremos la parte de las causas. Vamos a hacer un estudio tanto de las ambas caras que constituyen los fenómenos climatológicos y problemas ecológicos en todo el planeta. ¿Cuál será el indicador de logro? Pues formular preguntas y explicar con responsabilidad las causas y consecuencias del efecto invernadero en el planeta Tierra, el cambio climático y el albedo planetario. Esos serán los tres aspectos o fenómenos que vamos a estudiar desde la perspectiva ya científica. De seguro lo hemos visto en educación básica de una manera bastante exploratoria, pero acá dentro de lo que es este estudio lo vamos a hacer más científico, lo vamos a ver desde la perspectiva técnica y así también con un enfoque de física 1, que es una materia más compleja dentro del ámbito de las ciencias. Y como podemos ver en esta imagen, nos da una perspectiva de cómo está el mundo en cuanto al medio ambiente. Tenemos la parte contaminada, en la cual está desértica, vemos claramente desastres climáticos, mientras tenemos la parte del desarrollo sostenible. Es esa cara de la realidad, la cual va a permitir una evolución fructífera y así positiva de la sociedad humana con respecto al cuidado del medio ambiente. Muy bien, habiendo explicado y así también presentado el tema con su indicador de logro, vamos a pasar a la siguiente dinámica, ya que es un tema que de seguro hemos visto o escuchado dentro de algún documental o así también en otro tipo de medio informativo. Vamos a hacer un estudio exploratorio. Vamos a preguntarnos cada una de estas cuestiones y me van a brindar su respuesta. Así que así vamos a tornar esta dinámica exploratoria o de presaberes respectivamente. Tenemos en la primera pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Si me comentan, si hayan escuchado referente al efecto invernadero, me lo pueden compartir en el chat o habilitando su micrófono. Les pregunto, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Qué respuesta me pueden dar al respecto? Es el cambio climático por culpa de la contaminación ambiental, si no me recuerdo. Gracias, Hernández Castillo. Cambio climático producido por la contaminación ambiental. ¿Qué más hemos escuchado del efecto invernadero? ¿En algún documental, noticia, o en alguna clase de ciencia, en algún video dentro de las redes sociales? El efecto invernadero, ¿qué hemos escuchado al respecto? Si es un tema nuevo o es un término nuevo para nosotros, me comparten por favor su comentario en el chat para darme por enterado. ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué es el efecto invernadero? Nos dicen en el chat, Rodolfo Urquilla, fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Muchas gracias. Tenemos algunas respuestas. Ahora vamos a explorar cuánto conocemos de la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Para ponerles en contexto, el cambio climático es la variabilidad del patrón de clima dentro de un ambiente determinado, como por ejemplo,
Puede ser de que en Chalatenango siempre se ha mantenido un patrón de clima fresco, pues debido al cambio climático será caluroso, para ponerles en contexto en qué consiste el cambio climático. Pues viéndolo desde ese punto de vista, ¿cuáles son las causas que producen el cambio climático? ¿Cuáles consideran que son? ¿Qué produce el cambio climático? Calentamiento de los polos. Muy bien, derretimiento de los polos. ¿Qué más? ¿Qué más ocasiona? Por favor, los micrófonos es de mantenerlos en silencio. Helen Barahona en especial. ¿Qué más podemos agregar? ¿Causas del cambio climático? ¿Qué otras causas podemos mencionar? Muy bien, nos comparten la tala de árboles en el chat. Está bastante relacionado, que es la deforestación. Muy bien. Y en efecto, la deforestación está bastante relacionado al aspecto del cambio climático. Podría ser una de que ya no hay vientos de octubre en octubre. Ese también sería parte de los efectos que genera el cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Hernández Castillo. Vamos por la última pregunta, interrogatoria y así también exploratoria. ¿A qué se debe el albedo planetario? ¿Ya han escuchado del albedo planetario? ¿Es nuevo este término para ustedes? Ya que dentro de la prueba avance que van a realizar en noviembre, viene una pregunta relacionada a esto. He estado viendo la parte de un cuestionario que han compartido. Si han escuchado del albedo planetario y a qué se debe o en qué consiste. Vamos a ver. Muy bien, me comparten en el chat que es nuevo el término. Muy bien, excelente. Estas preguntas solo son interrogatorias, exploratorias para ver cuánto conocemos de los temas que vamos a pasar a ver dentro de la clase. Así que vamos a iniciar con el contenido de la clase propiamente. Vamos a ir desarrollando cada uno de los fenómenos para poder comprenderlos en mayor amplitud. Vamos a iniciar con el efecto invernadero. De seguro hemos escuchado de este fenómeno en alguna clase de ciencias, en alguna noticia o en algún documental. Y cuando hablamos del efecto invernadero, nos vamos a referir que es un fenómeno de tipo climatológico. En otras palabras, es la alteración del ciclo normal del calentamiento de la superficie de la Tierra. Cuando la Tierra absorbe más calor del que necesita, vamos a hablar directamente del efecto invernadero. Pero veamos en esta imagen cómo se produce. Lo vamos a ver desde la perspectiva científica. Primero, es de comprender de que nuestra Tierra está protegida por la atmósfera, que es una capa que está en lo más alto del planeta Tierra. Y dentro de la atmósfera podemos encontrar algunas partículas, como por ejemplo el ozono, que es una especie de filtro que evita que ingrese con total naturalidad los rayos del sol, ya que la energía del sol produce la vida en la tierra. Por eso los mayas, asimismo los aztecas, entre otros grupos nativos dentro de la historia de la humanidad, adoraban al sol, porque el sol representa la vida para nuestro planeta Tierra. ¿Y qué sucede con la energía que irradia el sol por medio de lo que es su flujo electromagnético? Pues cerca del 30% es reflejado de regreso al espacio a través de la atmósfera. Sin embargo, la atmósfera deja ingresar aproximadamente un 70%. Y esa radiación o calor que viene del sol que logra traspasar la atmósfera llega a la Tierra. ¿Y qué sucede con la Tierra? Pues ayuda a calentar, a mantener equilibrios y ciclos de la vida y vuelve
a ser reflejado parte de esa luz que ingresa al espacio. Regresa de nuevo de donde provino, que es el espacio exterior. ¿Y qué sucede en cuanto al efecto invernadero? Que debido a los medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, la actividad de las industrias, en la producción de energía hidroeléctrica e incluso las ciudades, emiten el gas dióxido de carbono, que es el famoso humo que vemos que emiten los autobuses. Pues ese humo es CO2, dióxido de carbono, que va directo a la atmósfera, ya que siendo un gas es liviano y por ende va hacia lo más alto del planeta Tierra. ¿Y qué sucede? Pues se acumula en la atmósfera el dióxido de carbono y ese gas tiene el potencial de absorber el calor. Y en otras palabras, lo atrapa. ¿Y qué sucede con esa cantidad de energía que de regreso o es reflejada de nuevo por parte de la Tierra que absorbió cierta cantidad al espacio? Pues se queda trepada dentro de la atmósfera, a tal punto que se vuelva a reflejar y regresa de nuevo a la superficie. ¿Y qué produce? Pues el calentamiento de los océanos, así también el calentamiento de la superficie de la Tierra, y eso crea lo que son problemas ecológicos, que se traducen en el famoso cambio climático. Y como podemos ver acá, la parte de las causas tenemos la quema de combustibles fósiles, que es uno de los principales factores que dañan directamente lo que son los ecosistemas y así también generan el efecto invernadero. También tenemos la tala y quema excesiva de bosques. Cuando talamos un árbol, cuando muere una planta, ¿qué sucede? Pues se rompe el ciclo de la fotosíntesis. Las plantas durante el día absorben el dióxido de carbono y de esa manera mantienen el ciclo del CO2. Pues cuando ya no hay más árboles o cuando hay un incendio forestal, emite más humo. Y ese humo es dióxido de carbono que va a la atmósfera y calienta más el interior de la Tierra. ¿Y qué efectos produce el efecto invernadero? Valga la redundancia, el aumento de las temperaturas. Lo podemos ver claramente acá en San Salvador. De seguro todos hemos sentido de que las temperaturas, al cabo de unos 10 años para nuestra actualidad, han cambiado mucho. Hoy en día es más caluroso lo que es el clima. Así también ciertos lugares que antes eran frescos, ahora es más caliente, como por ejemplo Chalatenango, tenemos La Palma, San Ignacio, El Pital, que mantienen cierto patrón climático de temperatura fresca, sin embargo, han mostrado una alza en cuanto a la temperatura. En otras palabras, es más caluroso. Así también lo podemos ver en otras zonas de nuestro país, como lo es San Miguel, que registra lo que es la mayor tasa de aumento de temperatura. Cerca de 1 grado Celsius ha aumentado lo que es esa región en particular. También tenemos otros efectos, como el deshielo de los casquetes polares. Se están derritiendo prácticamente los polos debido a este problema. Y también tenemos la parte relacionada a lo que es el cambio del ciclo de la lluvia. La lluvia está perturbada en cuanto a lo que son sus patrones. Vemos claramente de que la lluvia que debería de caer en toda la temporada lluviosa cae durante una semana o caen lluvias torrenciales de repente. Pues todo ese tipo de comportamiento de la lluvia es debido a un desajuste. Hay cambios en el ciclo de la lluvia producto del efecto invernadero. También podemos hablar de un problema generado directamente por el efecto invernadero, que es el cambio climático. Hoy en día es bien mencionado este término de cambio climático dentro de los gobiernos, dentro de la educación, dentro de lo que son las industrias, las ciudades, dentro de las empresas, pues todo está apuntando a que haya un cambio de cultura, así también de medios de producción, hacia una transición a una economía verde. Pues todo ello es producido directamente a la presión que está ocasionando el cambio climático. Y cuando hablamos del cambio climático, nos vamos a referir, y esta es su definición básica, como a la variabilidad de las condiciones meteorológicas de una región que no corresponden a su patrón climatológico histórico. En otras palabras, el cambio climático se refiere al cambio de un patrón de clima, como puede ser Chalatenango tiene un patrón histórico de más de 100 años de un clima fresco.
si de seguro hemos ido al Pital, que es la zona más alta dentro de nuestro país, se mantienen temperaturas bastante frescas siempre durante el año, y así también es un patrón histórico que se ha mantenido siempre en ese lugar en particular. Pero ¿qué sucede con el cambio climático? El cambio climático perturba el patrón. En otras palabras, vamos a ver de que el Pital en unos cuantos años ya no será tan fresco, sino que será más caluroso, así también caerán lluvias más torrenciales que antes no caían en ese lugar, y de esa manera podemos ver que el cambio de comportamiento del clima en una región es producido por el cambio climático, y así lo podemos definir como el cambio del patrón de clima durante un determinado periodo de tiempo. ¿Y por quién es producido el cambio climático? Pues por el efecto invernadero, por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, atrapa calor y eso desajusta todos los ciclos de la naturaleza. Y acá tenemos una representación gráfica de cómo ha evolucionado la concentración de dióxido de carbono en razón de los años. Tenemos de este lado de la gráfica la cantidad de partículas por millón y de este lado de la gráfica tenemos los años. Vayámonos a 1960. Claramente vemos de que había un proceso lento de desarrollo industrial. Sin embargo, las partículas por millón estaban por debajo de 320. Estaba prácticamente normalizado. Sin embargo, si nos situamos para el año 2000, vemos claramente de que ya superamos las 360 partículas por millón. Ya hay un aumento bastante considerable y para finales del año 2020 ya sobrepasamos las 400 partículas por millón. ¿Qué significa? De que cada año se está agravando más la situación climática. Será más perturbado el clima. Esperemos de que los vientos de octubre, como mencionó su compañero, van a aparecer hasta diciembre o incluso van a aparecer antes. Así también el aparecimiento de ciertas especies que se basan su comportamiento en la temperatura lluviosa, como los popos de mayo, ya no van a aparecer en mayo, sino que van a aparecer en otro mes que no corresponde. Pues todo ese tipo de cambio climático y el comportamiento de los ecosistemas es producido por este fenómeno en particular, pero todo producto de la acumulación de dióxido de carbono. Acá tenemos las causas principales que ocasionan el cambio climático. La principal es la deforestación, la tala de árboles. También tenemos la ganadería, que es la producción de carne. La producción de carne en el mundo está ocasionando de que se destruya mucho bosque, mucha selva para el cultivo de soya y maíz, el cual va destinado para el consumo de las vacas. Pues, ¿qué produce? Deforestación y por ende mayor contaminación al medio ambiente. También parte de lo que es este problema de la ganadería, de la carne, se está viendo reflejado en nuevos movimientos de consumir carne una vez por semana o incluso tomar una dieta vegetariana, ya que forma parte de las medidas para poder mitigar el cambio climático. Asimismo, tenemos los combustibles fósiles, la quema del petróleo que emplean los vehículos, los aviones, entre otros medios de transporte, el crecimiento demográfico, que es el crecimiento de la población mundial, que también es un grave problema que está asociado directamente al fenómeno climático. También tenemos este aspecto relacionado a los fenómenos climatológicos, como lo es el albedo planetario. Para poder comprenderlo, debemos de manejar la siguiente definición de la Tierra. La Tierra funciona como una máquina. En otras palabras, funciona con base en la energía térmica. Eso es lo que impulsa y mueve a todo el planeta Tierra. ¿De dónde provienen las fuentes de energía que utiliza la Tierra? Pues principalmente proviene del Sol, es su principal fuente, y también proviene parte de la energía térmica que emplea la Tierra del núcleo interno y del manto externo de la Tierra. Si vamos al interior de la Tierra, lo más profundo, nos vamos a encontrar con lava. Y esa lava irradia calor hacia afuera y es absorbida por la corteza terrestre. Pero cabe aclarar de que la sostenibilidad de la energía térmica proviene directamente del Sol. ¿Cómo podemos definir el albedo planetario? Pues es la tasa de reflexión de la energía procedente del Sol. Según la cantidad de energía del Sol que refleje de nuevo la Tierra, así será el albedo planetario. Y como lo podemos ver en esta imagen, tenemos al Sol
irradia 341 Weber sobre metro cuadrado hacia la superficie de la Tierra y es absorbida por la superficie 161 Weber sobre metro cuadrado, mientras es reflejado 102 Weber sobre metro cuadrado. Gran parte del reflejo de la energía del Sol de regreso al espacio es debido a las nubes. Las nubes tienen esa principal función, son como los espejos del cielo, los cuales reflejan de nuevo la energía que no necesita la Tierra al espacio. Así también tenemos la energía absorbida neta por parte de lo que irradia el planeta Tierra, que es de 0,9 Weber sobre metro cuadrado. Parte se traduce en convección, que forma las nubes, y así también la evapotranspiración, que es producto de los árboles, de toda la flora que hay a lo largo de nuestro planeta Tierra. Veamos los niveles del albedo planetario para plantear lo que es una mayor amplitud en cuanto a este aspecto de la Tierra. Tenemos algunos casos de reflexión, como por ejemplo, tenemos lo que es la cubierta de nieve que tienen las montañas, las cuales reflejan del 80 al 95% de la luz solar. Así también tenemos la cubierta forestal o los bosques que están a lo largo de las cadenas montañosas y así también los volcanes, que reflejan del 10 al 20% de la energía solar de regreso al espacio. También tenemos los arbustos y otros que plantas primarias que van a lo largo de los ecosistemas, que reflejan del 10 al 25%. También tenemos el asfalto, que ya es parte de la construcción humana, el cual refleja del 5 al 10%. Por eso el asfalto es bastante caliente, porque absorbe más del 90% de la energía térmica que proviene del sol. Así también tenemos las casas, aquellas que tienen un color claro, reflejan del 20 al 40%, mientras aquellas que tienen un color oscuro observan y así también reflejan del 8 al 18%. En el caso del océano, refleja del 35 al 50% de la luz de regreso al espacio. Y de manera general, la Tierra tiene un albedo planetario del 31%. El 70% de la energía que ingresa a la Tierra por parte del Sol es absorbida, mientras el 31% es reflejado de regreso al espacio. Tenemos la comparativa con la nube y así también con la parte de la luna, la cual refleja únicamente el 6 al 8%. Por eso la luna brilla tanto, debido a que absorbe más del 90% de la energía térmica del Sol. Para finalizar, vamos a llevar a cabo la retroalimentación de los aprendizajes. Para ello, les voy a pedir, por favor, que me ayuden a resolver cada una de las preguntas. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me dicen, por favor, ¿cuál es la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra? Según lo que vimos dentro de la parte de la clase. ¿En qué se parece? Un invernadero, que es esa cubierta que colocan a los cultivos para evitar que lleguen las plagas y así también mantener una temperatura cálida en el interior, comparado con la atmósfera del planeta. ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es el parecido? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Muy bien, nos comentan en el chat de que se parecen en cuanto a la acumulación del calor. Muy bien. Y en efecto, cuando hablamos de la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra, el principal parecido es la absorción de calor. No emiten lo que es el reflejo de calor, lo regresan de regreso a la superficie y de esa manera se da lo que es una variabilidad en la temperatura. Básicamente ese es el parecido entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra, que en ambos ocurre lo que es un exceso de calor, una variabilidad en cuanto a la temperatura. Muy bien, excelente respuesta. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Cuál es la causa principal del cambio climático, según lo que vimos en la clase? Yo les planteaba 4 causas, pues de esas 4 causas, ¿cuál es la principal? ¿Qué produce el cambio climático? ¿Cuál es la causa principal? Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. ¿Cuál es la causa principal que produce el cambio climático? Hernández Castillo, Rodolfo Urquía, Alejandra Morales, Abraham Navarro, Helen Barahona, López Ángel. ¿Cuál es la causa principal que genera el cambio climático? Podemos participar en el chat o habilitando su La micrófono. contaminación que nosotros mismos creamos. Gracias, muy bien. Y en efecto, el principal causante del cambio climático es la contaminación, la cual principalmente se genera por la deforestación. Por ende, de esa manera podemos relacionar cambio climático se debe a la tala de árboles. Cuando hay tala de árboles, que es deforestación, habrá mayor cambio climático. Ahora vamos por la última pregunta y nos dice cómo afecta el albedo planetario en el clima. Vimos que el albedo planetario es el reflejo de la luz del sol de regreso al espacio. Pues, ¿cómo puede afectar ese fenómeno, si es alterado, al clima de nuestro planeta Tierra? Muy bien, nos comentan, el invernadero provoca un desvío de la luz solar hacia el espacio de la misma forma que los glaciares crean en los polos, ya que no lo ejercen los rayos del sol. Muy bien, y en efecto, en el caso del albedo planetario, puede afectar de una manera bastante negativa. Cuando está alterado lo que es el ciclo de reflexión de la luz solar de regreso al espacio, en el sentido que puede agudizar el cambio climático. Asimismo, el efecto invernadero es debido al albedo planetario, debido a que parte de esa luz que es reflejada y que no necesita el planeta Tierra dentro de lo que son sus ciclos, ya que absorbió cierta cantidad, se queda atrapada en la atmósfera y regresa de nuevo al interior de la Tierra. Y ese tipo de ciclo negativo en cuanto a la alteración del albedo planetario va a ocasionar desastres ecológicos, como podemos ver hoy en día, la formación hasta de 4 huracanes en el Pacífico o en el Atlántico Norte. Así también vemos claramente lluvias torrenciales, mayor cantidad de tifones, huracanes, sequías, asimismo la proliferación de plagas, pues todo ese tipo de problemas está relacionado directamente a la alteración del albedo planetario. Muy bien, sin más, con ello vamos a dar por cerrada con la clase de este día. Solo recordándole a los estudiantes que están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales, que a partir de mañana voy a comenzar a recibir los proyectos. Así que, por favor, si usted trabaja proyectos en el área de mi materia, o así también conoce a algún compañero que lo está realizando, por favor, pasarle esa información, que a partir de mañana ya se están recibiendo lo que son los proyectos. Asimismo, para la clase de la próxima sesión, vamos a cambiar totalmente el enfoque y la metodología. Vamos a ver la parte práctica. Por eso es importante asistir a clases. Espero de que volvamos a asistir, estemos presentes, ya que vamos a realizar un juego de quién quiere ser millonario,
pero aplicado a la parte educativa. Lo he hecho tipo trivia educativa, con todos los efectos de sonido, verán que está bastante divertido, y así también para garantizar mejor los aprendizajes de este contenido de el área de biología. Sin más, si no hay dudas o preguntas, si hay alguna la podemos hacer en este momento. De lo contrario, vamos a dar por cerrada la clase de este día. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, nos quedamos con ello, siempre agradeciendo su asistencia y espero verlos hasta la próxima clase, siempre en el mismo horario. Que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones para su familia. Feliz día.